Dejó el oro sagrado de los apaches, y 13 años después, la tribu regresó a su puerta. El viento venía del norte con olor a salvia quemada y polvo antiguo. No era un viento de paso, era uno que se quedaba, que se metía en los huesos y obligaba a escuchar. El hombre lo sintió antes de verla. Estaba reparando la cerca baja, una línea pobre de madera torcida que apenas servía para marcar el límite entre lo que era suyo y lo que no pertenecía a nadie. 13 inviernos habían pasado desde la última vez que alguien cruzó ese límite sin pedir permiso. 13 inviernos desde que el oro quedó donde debía quedarse. El caballo apareció primero, avanzando mal, con una pata trasera arrastrándose en la tierra. Luego la figura sobre la silla, pequeña, rígida, sostenida más por costumbre que por fuerza. No llevaba sombrero. El cabello oscuro estaba pegado al cuello por sangre seca. Cuando el animal dio 2 pasos más, ella se venció hacia adelante, como si el cuerpo hubiera decidido rendirse de golpe. El hombre dejó caer el martillo. No corrió. Caminó, con el mismo ritmo que había aprendido para no asustar a los animales ni a los hombres armados. Cuando llegó, sostuvo las riendas antes de que el caballo cayera también. Ella no habló. Los ojos estaban abiertos, enfocados en nada. Tenía una bala alojada en el costado, mal extraída o mal ignorada. El vestido era sencillo, de trabajo, desgarrado por la huida más que por la herida. No había anillo. No había señales de caravana ni de escolta. El hombre miró el horizonte primero. La llanura se extendía silenciosa, como si contuviera el aliento. Después, con cuidado, tomó el peso de ella y la bajó del caballo. Era liviana, pero no frágil. El tipo de peso que pertenece a alguien que ha trabajado la tierra y cargado su propia agua. La llevó al interior de la cabaña sin palabras. La puerta cerró con un sonido seco que siempre le había resultado definitivo. Dentro, la penumbra era fresca. Puso a la mujer sobre la mesa, quitó el cinturón de cuero que sostenía la falda, abrió la herida sin ceremonias. La bala no estaba allí. El daño sí. Infección incipiente. Deshidratación. Dolor contenido durante demasiado tiempo. Ella volvió en sí cuando el alcohol tocó la carne abierta. No gritó. Solo tensó la mandíbula y cerró los dedos sobre la madera. No me, empezó, pero la voz se perdió en el esfuerzo de mantenerse consciente. Quieto, dijo él, no como orden, sino como hecho. Terminó el trabajo rápido. Vendó, limpió, dio agua. Se sentó en la silla junto a la pared, a una distancia que no invadía. La observó respirar. Cuando ella despertó del todo, ya había caído la noche. El fuego bajo en la chimenea marcaba sombras largas. Él estaba de espaldas, afilando un cuchillo que no necesitaba filo. ¿Dónde estoy?, preguntó ella. En un lugar que no tiene nombre, respondió él. Ella aceptó eso. Miró alrededor. Poca cosa. Ordenado. Funcional. Ninguna señal de lujo ni de acumulación. Sus ojos se detuvieron en el rifle apoyado junto a la puerta. No pienso robarte, dijo. Él asintió una sola vez. No me importa lo que pienses hacer, respondió. Mientras no sangres en el piso. Una pausa. Afuera, un coyote aulló. Ella cerró los ojos un segundo. Me llamo Elena. Él tardó en responder. No lo necesito. No fue rechazo. Fue frontera. Ella respiró hondo, como si midiera fuerzas. Me dispararon por una mula, dijo. Y porque no quise decir de dónde venía. El hombre no levantó la vista. La gente siempre dispara por cosas más pequeñas. Pasaron horas sin decir nada más. Él le dejó un plato de sopa, pan duro. Ella comió despacio, sin quejarse. Cuando intentó levantarse sola, la herida la obligó a sentarse de nuevo. No pidió ayuda. Él se acercó de todos modos,
Le acomodó el cojín bajo la espalda con manos firmes y distantes. «Puedo irme al amanecer», dijo ella. «No», respondió él. «No en ese estado». Ella lo miró por primera vez con atención. El rostro marcado por el sol y por algo más viejo que la intemperie. Los ojos claros, atentos, cansados. Un hombre acostumbrado a vigilar incluso cuando descansa. «No me persiguen», dijo ella. Él sostuvo la mirada. «Nadie viene hasta aquí por accidente». El silencio volvió a ocupar el espacio. Afuera, el viento golpeó la pared norte. La noche avanzó. Ella habló de nuevo, más tarde. «¿Siempre estás solo?» «Desde hace 13 años». Algo en el número hizo que ella frunciera el ceño. «¿Por qué?» El hombre se levantó. Abrió la puerta un instante para revisar el cielo. Cerró. «Porque hay cosas que es mejor no tocar 2 veces». Ella no preguntó más. Se recostó, aceptando la respuesta como se acepta el clima. Cerca del amanecer, el sonido llegó, cascos lejanos, muchos, contenidos. El hombre se puso de pie de inmediato. Tomó el rifle, se detuvo. «No te muevas», dijo. Ella se incorporó lo justo para ver su espalda tensarse. «¿Quiénes son?» Él no respondió. Abrió la puerta con cuidado. A lo lejos, figuras inmóviles recortadas contra la luz gris. No avanzaban. No gritaban. Esperaban. El hombre reconoció las pinturas, los caballos, la quietud que no pertenece a los hombres que dudan. 13 años no habían borrado nada. Cerró la puerta despacio. Elena lo miró. «Vinieron por mí», dijo ella, sin certeza, pero sin miedo. Él negó. «No», respondió. «Vinieron por algo que dejé atrás». El viento volvió a soplar. Esta vez, no trajo polvo. Trajo memoria. Y la noche, aunque ya se retiraba, dejó claro que nadie se iría sin pagar un precio. El amanecer llegó con un silencio más pesado que el de la noche. La llanura parecía contenerse, como si supiera que algo pendía sobre la cabaña, sobre ellos, y decidiera esperar. El hombre, cuyo nombre seguía sin pronunciarse, movió la leña para mantener el fuego vivo. Elena permaneció en la mesa, apoyada en el cojín que él le había dejado, limpiando la suciedad de su rostro con un paño húmedo que temblaba entre sus dedos. La herida estaba vendada, pero aún palpitaba con un dolor constante, recordándole cada paso de su huida. «Tienes que comer algo», dijo él, dejando un cuenco humeante frente a ella. No preguntó, no suplicó, solo sostuvo la mirada hasta que ella aceptó el gesto. Ella comió despacio, como si cada bocado requiriera deliberación. No era hambre, sino desconfianza. La cuchara golpeaba el borde del cuenco con un sonido seco, rítmico. Él observaba sin prisa, midiendo la fuerza de sus movimientos, la tensión que todavía recorría su cuerpo. «¿Tú, siempre estás así?», preguntó ella después de un silencio largo, señalando la precisión con la que movía la leña y revisaba el arma. «No», dijo él. «Solo cuando hace falta». Elena asintió, aunque no del todo satisfecha con la respuesta. Entendió que este lugar no era hospitalario, ni amable, ni un refugio seguro. Era una línea divisoria entre la vida y la muerte, y él era la constante que la mantenía del lado correcto. Pasaron las primeras horas sin que dijeran más. Él revisó el caballo herido afuera, lo curó como si cada movimiento fuera un acto de devoción silenciosa. No preguntó por su viaje, ni por los hombres que la perseguían. Solo aseguró que estuviera viva y que no sufriera más de lo necesario. Cuando el sol subió lo suficiente para iluminar la cabaña, Elena se levantó con cuidado. Sus músculos protestaron y la herida ardió. Él se levantó también, lento, vigilante, y la siguió con la mirada. «¿Puedo ayudar?», dijo ella, tratando de sonar firme. «No», respondió él, sin levantar la voz. Era un no que no necesitaba explicación.
pero ella no se detuvo. Caminó hacia el establo con pasos vacilantes, y él no hizo nada para impedirlo, solo se quedó en la puerta observando. Ella acarició el lomo del caballo, habló en voz baja, reconociendo cada respiración, cada movimiento. Era un diálogo mudo de supervivientes, el uno evaluando al otro, midiendo riesgos y fuerzas. Durante la mañana, trabajaron juntos, sin hablar demasiado. Él arrastraba leña, ella recogía agua del pozo. Cada gesto era medido, preciso, cargado de significado, cuidado, respeto, límites. Ninguno exigía la cercanía del otro, la ofrecían como un privilegio que debía ganarse. En la tarde, él reparó la cerca que había comenzado a desmoronarse durante la tormenta de la semana pasada. Elena lo observaba, sentada sobre un tronco, vendaje en su brazo mientras hacía pequeños cortes en la madera para adaptarla a la forma irregular del terreno. No habló. Solo vigilaba, y a veces, con movimientos mínimos de su cuerpo, ayudaba a estabilizar un poste o a sostener una tabla. «Haces que parezca sencillo», dijo ella finalmente, su voz suave, casi un murmullo. Él no respondió. Una sonrisa mínima, apenas un pliegue en la comisura de los labios, fue todo lo que recibió. Esa noche, después de cenar en silencio, el viento cambió. No era el viento de la llanura que llega cargado de polvo, sino uno que olía a tierra mojada y a algo que venía detrás de las colinas. No habló de eso. Solo revisó la puerta, el rifle, las ventanas. Cada acción era una advertencia tácita. Todo lo que vive aquí depende de la vigilancia constante. Elena lo observaba. Había aprendido a leer sus gestos, a reconocer la tensión en los hombros, la forma en que sus dedos se cerraban sobre la madera. Cada pequeño movimiento era una señal de peligro, pero también de cuidado. ¿Por qué no confías en nadie?, preguntó ella, suavemente, sin desafiarlo. Él dejó el rifle y se apoyó contra la mesa, cruzando los brazos. La mirada estaba fija en la chimenea. Porque confundir cuidado con confianza puede matarte. Ella asintió. No insistió. Comprendió que la confianza aquí no era un regalo, sino algo que se ganaba con tiempo, trabajo y pruebas. Y estaba dispuesta a esperar. Los días siguientes fueron un ciclo de rutina y vigilancia. Ella aprendió a caminar sin hacer ruido, a preparar el fuego, a cargar el agua, a alimentar al caballo. Él la observaba, corrigiendo con gestos mínimos, ajustando posturas, enseñando con silencios que valían más que cualquier palabra. La herida sanaba lentamente, y con cada curación, algo entre ellos se solidificaba. No era cariño ni amor, al menos no aún. Era respeto mutuo, un reconocimiento tácito de que ambos habían sobrevivido a cosas que otros no podrían soportar. Un atardecer, mientras reparaban juntos la cerca más lejana, apareció una señal en el horizonte, polvo levantado por un caballo, a lo lejos. No hicieron ruido. Solo se detuvieron. Él señaló con la barbilla, y ella entendió, no debían ser vistos. Retrocedieron a la sombra de los arbustos, dejando que el sol bajara más, convirtiendo sus siluetas en sombras largas. ¿Quiénes son?, susurró ella. Gente que quiere algo que no es suyo, dijo él. ¿El oro?, preguntó ella, con un hilo de voz. Él no respondió. Solo colocó una mano sobre su hombro, ligera, firme, y la dirigió hacia la cabaña. No necesitaba palabras. La señal fue suficiente. Aquí dentro, al abrigo de las paredes y el fuego, podrían sobrevivir otro día. Afuera, la amenaza permanecía. Adentro, la confianza crecía, lenta y silenciosa. Esa noche, mientras el viento golpeaba los troncos y los árboles crujían bajo su fuerza, Elena se acercó a la chimenea. Observó al hombre encender el fuego, sus manos firmes y precisas. Por primera vez, se permitió tocar su brazo, un roce breve, ligero, y él no se apartó. Fue suficiente para decir, puedes estar aquí, pero no estás sola. Pasaron horas en silencio, compartiendo el calor y la penumbra.
No hubo palabras de consuelo, ni promesas, ni confidencias profundas. Solo un entendimiento tácito. Sobrevivir juntos no significaba depender del otro, sino aceptar que el otro estaba presente, dispuesto a actuar cuando fuera necesario. Al amanecer, él revisó el perímetro, mientras ella cocinaba. Movimientos coordinados, rutina compartida, sin necesidad de diálogo. Cada uno sostenía su parte del día. Cuando terminaron, él le mostró cómo trazar huellas falsas en la tierra, cómo camuflar los rastros que podrían atraer a los hombres que venían detrás del oro. Siempre he hecho esto solo, dijo él, mientras dibujaba líneas en la tierra. No es fácil confiar en alguien que puede desaparecer con tu vida en un segundo. Yo tampoco desapareceré, respondió ella, sin desafiar, solo como hecho. Él levantó la mirada, un instante que duró más de lo que cualquiera hubiera considerado prudente. No hubo sonrisa, no hubo promesa, solo un reconocimiento silencioso. Los días continuaron así, trabajo, vigilancia, cuidado. Cada gesto de Elena era medido, mostrando fortaleza y decisión, y cada gesto de él era acción, no palabras. La tensión entre ellos se transformaba lentamente en algo que ni uno ni otro nombraba, pero que ambos sentían, una confianza que no se entregaba, sino que se ganaba con constancia. Y luego, un día, el viento trajo otro indicio, señales de que no eran los únicos que miraban la cabaña. No eran atacantes inmediatos, pero sí exploradores, observadores. Señales pequeñas, ramas quebradas, polvo removido, huellas incompletas. Él mostró a Elena cómo leerlas, cómo interpretar cada movimiento del terreno. Ella aprendió con rapidez, sorprendiendo incluso a él. La herida ya no era un límite, era un recordatorio de que podía seguir adelante y que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Al caer la noche, mientras cenaban en silencio, él dejó el rifle cerca y se sentó más cerca del fuego que de ella, no como advertencia, sino como precaución compartida. Elena, sin moverse demasiado, colocó su taza sobre la madera, observando cómo las llamas reflejaban líneas duras en su rostro. Hubo un momento, breve pero cargado, donde sus ojos se encontraron y no necesitaron palabras, entendieron que sobrevivir aquí dependía de confiar, aunque fuera un hilo delgado, aunque no lo admitieran todavía. El silencio se rompió solo con los sonidos del viento, del fuego y del caballo que respiraba en el establo. Afuera, la llanura permanecía indiferente, pero dentro, en la cabaña, había algo nuevo, una coexistencia que no era comodidad ni amor, sino algo más esencial, más duro, supervivencia compartida, respeto mutuo y la promesa silenciosa de que, mientras el peligro acechara, no estarían solos. El día siguiente amaneció gris, con nubes bajas que presagiaban tormenta. Él salió a revisar las cercas y el caballo. Elena lo acompañó, no porque necesitara protección, sino porque entendía que su presencia era útil, juntos podían hacer más, cubrir más terreno. Cada movimiento estaba calculado, cada acción tenía un propósito. No hubo conversación innecesaria, solo coordinación silenciosa, aprendida y practicada en estos pocos días. Si vienen esta vez, dijo ella mientras recogía leña, no serán fáciles de engañar. Él asintió, sin mirarla, solo ajustando el cinturón de su rifle. Lo sé, dijo. Por eso hacemos lo que hacemos. Un momento de entendimiento simple y directo, la amenaza no se podía ignorar, pero podían enfrentarse a ella. Y eso, por ahora, era suficiente. Al caer la tarde, mientras la tormenta comenzaba a romper en el horizonte, Elena reparó en algo que antes no había visto, la forma en que él movía las manos, cómo cuidaba cada detalle, cómo no pedía gratitud ni reconocimiento. Cada acto de protección era silencioso, absoluto, sin necesidad de palabras. Y ella comenzó a comprender que la confianza que nacía entre ellos no era una cuestión de afecto, sino de necesidad y respeto. Cuando la lluvia empezó a golpear el techo de la cabaña, ella se sentó junto a la chimenea, observándolo reparar un agujero en la pared con manos firmes, pacientes. Y por primera vez, sin darse cuenta, se permitió relajar los hombros,
permitirse que alguien más asumiera la responsabilidad de su supervivencia, aunque solo fuera por esta noche. El viento rugía afuera, los truenos retumbaban, y la cabaña, aunque pequeña y frágil, se convirtió en un mundo propio, un refugio temporal donde la confianza crecía lentamente, como un fuego que no se ve, pero que calienta por dentro. El hombre levantó la vista por un instante, encontrando los ojos de Elena. Ninguna palabra fue intercambiada. Solo un reconocimiento silencioso, podían confiar el uno en el otro, pero nada más. Nada todavía. Afueras de la cabaña, en la tormenta que comenzaba a descargarse, el polvo, el viento y la lluvia continuaban siendo testigos de un pacto no hablado, mientras permanecieran juntos, mientras trabajaran y sobrevivieran, no habría soledad. Y eso, aunque apenas entendieran su alcance, era suficiente para enfrentarse a lo que vendría. El fuego crepitó, y dentro, dos figuras aprendían a coexistir, a confiar en el otro sin palabras, construyendo un vínculo tan sólido como la madera que sostenía la cabaña, tan silencioso como la llanura que los rodeaba, tan necesario como el aire que respiraban. El amanecer llegó gris y pesado, con nubes que parecían bajar hasta tocar la llanura. La tormenta de la noche anterior había dejado el aire frío y húmedo, llenando cada rincón de la cabaña con olor a tierra mojada y madera húmeda. La rutina que habían mantenido hasta ahora ya no bastaba. Afuera, el terreno estaba marcado por huellas que no pertenecían ni a él ni a ella. No había señales inmediatas de caballos, ni de hombres visibles, pero el viento y la tierra hablaban un lenguaje que ambos entendían, la amenaza estaba cerca. Él revisó cada ventana, cada esquina de la cabaña, mientras Elena preparaba agua y recogía restos de leña mojada. No hablaron, no hubo comentarios ni especulaciones. Cada uno conocía su papel, y la tensión se sentía en cada gesto, en cada mirada breve, en cada silencio. «Los verás hoy», dijo ella, como si anunciara un hecho inevitable. Él levantó la cabeza, midiendo su tono. No era pregunta, tampoco advertencia. Solo constatación. «Sí», respondió. «Es cuestión de tiempo». Ella tragó saliva, consciente de que no había escapatoria. La frontera que los rodeaba no ofrecía escondite real. Solo podía moverse con precisión, calcular cada paso y confiar en la vigilancia de aquel hombre que hasta ahora había demostrado saber más de supervivencia que cualquiera que ella hubiera conocido. Salieron juntos a inspeccionar el perímetro. No caminaron lado a lado, mantenían la distancia justa para que cada uno tuviera un campo visual completo, pero lo suficiente cerca para protegerse mutuamente. La tierra estaba marcada por huellas frescas, incompletas, hombres que conocían la región pero que no habían pasado desapercibidos. Cada señal que él interpretaba la convertía a ella en aprendiz de un mundo que había ignorado durante 13 años de silencio. «Son exploradores», dijo él, señalando una línea de huellas que giraban hacia la llanura. «No atacarán solos. Buscan algo que ya no existe». «¿Y si no se conforman con buscar?», preguntó ella, midiendo el frío del viento en sus mejillas. «¿Si deciden tomarlo por fuerza?». Él no respondió de inmediato. Observó el horizonte, ajustando el cinturón del rifle, midiendo la distancia de los arbustos, calculando cada sombra. «Entonces no dejaremos que se acerquen», dijo finalmente. No hubo dramatismo en su voz. No hubo orgullo. Solo decisión. La certeza de alguien que ha pasado por la muerte y ha aprendido que las palabras no protegen, solo las acciones. Esa tarde, mientras reparaban la cerca más cercana a la colina, Elena se detuvo un momento. La herida en su costado ardía aún más bajo la tensión del trabajo. Se apoyó en el poste, respirando hondo, y por primera vez se permitió mostrar su vulnerabilidad sin ocultarlo. «No puedo seguir así por mucho tiempo», dijo, sin mirarlo. «Necesito descansar, no puedo». Él colocó su mano sobre la madera junto a la suya, no tocando la herida, solo un gesto de soporte silencioso. No dijo nada. No había necesidad. La señal fue clara, no está sola. Pero también,
debes decidir qué vas a hacer. Por la noche, mientras la cabaña estaba iluminada por el fuego que crepitaba, él trazó mapas improvisados en la tierra con un palo. Cada línea representaba rutas, puntos de vigilancia, posibles escondites y escape. Elena observaba, absorbiendo cada trazo, cada gesto, cada decisión silenciosa. Si vienen, dijo, señalando una línea que subía por la colina, no los enfrentaremos en campo abierto. ¿Y si no podemos escapar? Preguntó ella, con la voz apenas audible sobre el fuego. Él se detuvo, la miró de frente por primera vez desde que comenzó la amenaza. Sus ojos claros eran duros, firmes, pero no sin humanidad. Entonces pelearemos, dijo. Pero no como locos. Con cabeza, estrategia. Cada acción será medida. Cada movimiento contará. Elena asintió. Sintió un extraño alivio al reconocer que él no exageraba, no dramatizaba, no buscaba impresionar. Cada palabra era una extensión de su entrenamiento, de su experiencia, de su silencio pesado y calculador. Al amanecer siguiente, la presencia de los hombres se confirmó. Los caballos aparecieron primero, visibles entre la niebla, seguidos por figuras que avanzaban con cautela. No eran guerreros, sino hombres desesperados y calculadores, guiados por la codicia. La tensión en la llanura era palpable, el aire parecía vibrar con la amenaza. Mantente detrás, dijo él, señalando un árbol grueso. No quiero que te vean. No me escondo, respondió ella. Puedo ayudar. Él la miró, evaluando la determinación en su rostro. Hubo un instante de silencio, un intercambio de entendimiento tácito, la supervivencia dependía de ambos, pero también de la decisión de cada uno de asumir riesgos. Hazlo como te enseñé, dijo finalmente. Cuando los hombres se acercaron, Elena usó la información que había aprendido, huellas falsas, ramas rotas estratégicamente, posiciones de ventaja. Cada gesto suyo era preciso, calculado. Él permaneció cerca, cubriendo ángulos muertos, protegiendo el perímetro, listo para actuar si algo salía mal. La coordinación era silenciosa, un lenguaje aprendido entre dos personas que habían sobrevivido más tiempo del que la mayoría soportaría. En el enfrentamiento silencioso, algo cambió. Elena ya no era solo la sobreviviente que él había recogido, era una igual, alguien que podía medir el peligro y responder. Sus movimientos, rápidos y calculados, sorprendieron incluso al hombre que la había cuidado durante días. Por primera vez, él sintió un respeto que iba más allá de la obligación. Cuando los hombres finalmente se retiraron, derrotados por la falta de ventaja y la previsión de los dos, un alivio pesado llenó la cabaña. No hubo celebraciones, solo la sensación de haber sobrevivido, de haber enfrentado juntos algo que podía haberlos destruido. «Sabes pelear», dijo él, mientras apoyaba su rifle sobre la mesa. «Aprendí a sobrevivir», respondió ella. «Y tú me enseñaste a hacerlo mejor». Era la primera vez que reconocieron, sin palabras innecesarias, que sus habilidades y su confianza mutua habían alcanzado un nivel donde podían depender uno del otro, no por obligación, sino por elección. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba nuevamente la cabaña, Elena se acercó al fuego y, por primera vez, no mantuvo distancia. No había urgencia romántica, no había desesperación, solo una cercanía ganada por experiencias compartidas y por la certeza de que el otro no traicionaría su confianza. Se sentó más cerca, apenas tocando su brazo mientras recogía leña, y él no se apartó. «No eres solo un hombre solitario», dijo ella, apenas un susurro. «Eres alguien en quien puedo confiar». Él no respondió de inmediato. Solo la observó, midiendo la sinceridad en sus ojos. Fue suficiente. Esa mirada, silenciosa, fue la primera intimidad verdadera que compartieron. No palabras, no gestos dramáticos, sino reconocimiento de la elección mutua, estar juntos frente al peligro. Durante la noche, el viento rugió y la lluvia golpeó las paredes, pero dentro había un fuego más constante, la certeza silenciosa de que podían confiar el uno en el otro.
La cercanía era mínima, pero significativa, un hilo de contacto humano, ganado y merecido, no impuesto ni esperado. Al amanecer, los restos de la tormenta dejaron el aire limpio y frío. La tierra estaba húmeda, y los rastros de los hombres habían desaparecido. Ambos comprendieron que la amenaza no había terminado, que otros podrían venir, pero también comprendieron algo más profundo: habían tomado una decisión, y esa decisión pesaba más que cualquier miedo o peligro. Si vienen de nuevo, dijo él mientras revisaban el perímetro, no habrá errores. Lo sé, respondió ella. Y esta vez no solo me defenderé. Un silencio pesado siguió, no incómodo, sino cargado de entendimiento. La elección estaba hecha: confiar, actuar, sobrevivir juntos. Cada acción, cada movimiento, cada decisión estaba ahora entrelazada con la del otro. No había promesas, no había fantasías, solo realismo, disciplina y la certeza de que podrían enfrentar lo que viniera. Al caer la tarde, mientras reparaban la cerca en las colinas, Elena sintió una calma inesperada. No era seguridad, ni amor, ni confort. Era algo más elemental, la certeza de que no tendría que enfrentar el mundo sola. Por primera vez en años, esa idea no la aterrorizaba. El hombre observó su postura, la forma en que sus manos trabajaban la madera, la firmeza en su mirada. Sabía que ya no era solo una huésped, ni una mujer dependiente, era una compañera en cada sentido que importaba aquí, en la frontera, bajo el peso de la supervivencia. Cuando la noche llegó, ambos se sentaron junto al fuego. Esta vez, no había necesidad de palabras sobre vigilancia, amenazas o estrategia. Solo la cercanía compartida, mínima pero significativa, un recordatorio de que cada gesto de cuidado, cada acción silenciosa, había construido algo más profundo que cualquiera de los dos esperaba, una alianza forjada en peligro, respeto y elección consciente. El viento golpeó la cabaña, y por primera vez, no pareció amenazante. Adentro, en la penumbra iluminada por el fuego, dos personas habían hecho su elección. No era amor todavía, ni pasión, ni promesas vacías. Era algo más fuerte: decisión, respeto y la certeza de que, pase lo que pase, enfrentarían la amenaza juntos. Al cerrar los ojos esa noche, Elena no sintió miedo. Él tampoco. Por primera vez, podían descansar, aunque fuera apenas un poco, con la certeza de que la elección hecha no podría revertirse sin consecuencias. La intimidad que compartieron no necesitó palabras, ni gestos dramáticos. Solo silencio, acción y confianza ganada. Y en ese silencio, bajo el techo de madera y el rugido del viento exterior, nació algo que ninguno de los dos había anticipado: la posibilidad de unos otros que no era fantasía, ni deseo apresurado, sino fruto del peligro, la vigilancia y la elección consciente. El amanecer llegó silencioso, más frío que cualquier otro que recordaran. La tormenta de los días anteriores había dejado la tierra empapada, barro en los senderos, y un aire pesado que parecía presionar la cabaña, obligándolos a moverse con cuidado. Afuera, la llanura estaba vacía a primera vista, pero el hombre sabía que la calma no era más que un respiro: el peligro, silencioso, aguardaba, y la frontera nunca perdona descuidos. Elena se levantó primero. La herida había sanado parcialmente, pero su cuerpo aún recordaba el dolor, las balas, la sangre seca en la piel. Movió los hombros con lentitud, ajustando la venda y preparándose para un día que no sería fácil. Él ya estaba afuera, revisando las cercas y el perímetro, cada movimiento calculado, silencioso. Observaba la llanura como si pudiera leerla, interpretar sus secretos y anticipar cualquier amenaza. «Buenos días», dijo ella, sin afecto forzado, solo un reconocimiento del otro. Él asintió. Nada más. No había necesidad de palabras largas. En su mundo, los actos valían más que las promesas. «Hoy veremos si su paciencia terminó», dijo él, señalando las huellas recientes que habían aparecido en el barro durante la noche. No necesitó explicar. Elena entendió.
La distancia entre la cabaña y el horizonte estaba marcada por hombres que buscaban aquello que no les pertenecía. 13 años atrás, ese mismo oro había cambiado vidas, provocado muertes y desatado odios. Ahora regresaba a la puerta de quien había sobrevivido, a la cabaña de madera y a los dos que habían elegido permanecer allí, juntos. Ambos se prepararon. Revisaron armas, verificaron pólvora y municiones, organizaron posiciones. Cada gesto era meticuloso, cada movimiento calculado. No había dramatismo, ni heroísmo inútil. Solo supervivencia. Cada uno sostenía su parte del día, pero esta vez, la amenaza no les permitiría permanecer separados ni por un instante. Cuando los hombres aparecieron, avanzaron con cautela, buscando aprovechar cualquier ventaja. No hablaban, no gritaban, no provocaban. Su intención era clara, recuperar lo que creían suyo. La llanura vibraba con la tensión de un enfrentamiento inminente. El hombre sostuvo la puerta abierta un instante, observando la distancia, midiendo la sombra de cada caballo, la inclinación de cada figura. Elena estaba detrás, observando con ojos atentos, preparados. No había miedo en ella, había decisión. Cada lección aprendida, cada día de convivencia silenciosa, se había convertido en parte de su instinto de supervivencia. Cuando el primer disparo resonó, no fue sorpresa ni pánico. Fue coordinación. Él disparó con precisión, obligando a los atacantes a retroceder. Elena, siguiendo sus instrucciones, movió los obstáculos en el terreno, aprovechando cada sombra, cada arbusto, cada línea irregular del suelo. La cabaña, frágil y mínima, se convirtió en un punto de resistencia, un bastión que dependía de su colaboración. Más allá de esa roca, dijo él, cubrirás el flanco izquierdo. Ella asintió, moviéndose con agilidad pese a la fatiga y el dolor. Cada paso estaba calculado, cada respiración controlada. No era heroísmo, era instinto, enseñanza y confianza en quien estaba a su lado. La batalla duró horas. No hubo gritos de victoria, ni exaltación. Cada caída, cada retroceso, cada disparo era parte de un cálculo silencioso, sobrevivir, proteger, permanecer. Al final, los hombres que buscaban el oro se retiraron, derrotados no por fuerza bruta, sino por estrategia, disciplina y la voluntad de dos personas que habían aprendido a coordinar sus vidas bajo el peso de la frontera. Cuando la tierra quedó finalmente en silencio, Elena se permitió respirar hondo. La adrenalina aún recorría su cuerpo, pero el peligro inmediato había pasado. Se acercó al fuego que habían encendido antes de la confrontación, sentándose junto a él. Por primera vez en 13 años, él no estaba solo, y por primera vez, ella no estaba a la espera de ayuda, ambos habían actuado, confiado y sobrevivido juntos. Lo logramos, dijo ella, con voz baja, sin orgullo ni exageración. Él no respondió. La observó, midiendo su respiración, sus movimientos, la manera en que su cuerpo sostenía la fatiga. Luego, simplemente, le ofreció un trago de agua. El día transcurrió en reparaciones, limpieza y reorganización de la cabaña y el perímetro. No hubo celebraciones, no había lugar para eso en un mundo donde la supervivencia se ganaba con paciencia y trabajo. Pero hubo cercanía. Cada acción compartida reforzaba lo que ya habían construido, confianza, respeto y un entendimiento tácito de que no volverían a enfrentar la vida separados. Por la noche, mientras el viento golpeaba las paredes y la llanura rugía con sonidos de animales y ecos de la tormenta pasada, Elena se acercó al hombre. Esta vez no hubo duda ni vacilación. Su mano tocó la de él, ligera, firme. Él no se apartó. No hubo palabras. Solo la sensación de que, después de todo, la elección que habían hecho, la confianza ganada a golpes de trabajo, vigilancia y peligro, tenía un peso real. No necesitamos palabras, dijo ella, apenas un susurro. Solo estar aquí. Él asintió. Un gesto mínimo, pero cargado de significado.
En él había aceptación, respeto y reconocimiento de la decisión compartida. No era amor romántico aún, no había promesas de futuro, solo algo más fundamental, elección y pertenencia mutua en un mundo donde todo podía perderse en un instante. Los días siguientes continuaron con la rutina, pero sin la misma tensión inmediata. Afuera, la llanura estaba silenciosa, pero ambos sabían que la frontera nunca se queda quieta por mucho tiempo. Se movían, trabajaban, vigilaban y reparaban, siempre conscientes de que la seguridad era temporal y la supervivencia, un logro diario. Elena comenzó a asumir más responsabilidades. Alimentaba al caballo, reparaba cercas y aprendía los secretos del terreno. Él la observaba, corrigiendo mínimamente, permitiéndole equivocarse solo lo necesario para que aprendiera de sus errores. La cabaña, antes refugio temporal, se convirtió en un hogar construido a base de esfuerzo compartido, paciencia y respeto. Una tarde, mientras revisaban juntos las huellas del terreno, Elena se detuvo en un arroyo cercano. El agua clara reflejaba sus rostros. Por primera vez, lo miró directamente y dijo, podría quedarme aquí. No solo por la cabaña, ni por la frontera. Contigo. El hombre permaneció en silencio. No había necesidad de responder de inmediato. Miró el horizonte, evaluó la tierra, luego volvió la mirada hacia ella. Cada gesto, cada mirada, cada silencio, estaba cargado de significado. Finalmente, simplemente asintió. No hubo dramatismo, no hubo palabras grandilocuentes. Solo aceptación, ambos habían elegido permanecer, no por necesidad, sino por decisión consciente. Los días se transformaron en semanas. La frontera, el viento, la llanura, la cabaña y los caballos eran testigos de su convivencia. No hubo fiestas, ni música, ni abrazos forzados. Cada gesto de cuidado, cada acción silenciosa, cada vigilancia compartida era un recordatorio de que no estaban solos. Cada noche, mientras el fuego crepitaba y el viento rugía afuera, podían dormir con la certeza de que el otro estaba allí, sosteniendo la misma frontera, compartiendo el mismo peso, enfrentando los mismos peligros. La amenaza de los hombres que buscaban el oro desapareció lentamente. Algunos fueron detenidos por la ley del territorio, otros se dispersaron por el miedo o la falta de oportunidad. Pero ninguno volvió a cruzar la llanura que ellos vigilaban. La cabaña, pequeña y modesta, se convirtió en un bastión no solo de supervivencia, sino de confianza, respeto y mutua protección. Una noche de invierno, cuando la nieve caía en silencio, cubriendo los senderos y los campos, Elena se sentó junto al hombre frente al fuego. La luz reflejaba líneas duras en sus rostros, pero había suavidad en sus gestos. Ella apoyó la cabeza en su hombro, apenas un toque, sin urgencia ni expectativa. Él no se apartó, y por primera vez, no había necesidad de vigilancia inmediata. Habían sobrevivido, habían elegido permanecer, y habían construido algo que la frontera no podía arrebatar, compañía y confianza. No estamos solos, dijo Elena, con voz baja, segura. Él asintió. Una sola palabra silenciosa, un asentimiento que lo decía todo. 13 años de soledad habían terminado, no con fanfarrias, sino con la quietud de la certeza compartida, alguien más estaba allí, alguien que había decidido quedarse, y esa decisión era suficiente para enfrentar cualquier cosa que la frontera les arrojara. El invierno continuó, frío y silencioso, y ellos también. Trabajaron, cuidaron los animales, repararon la cabaña, cocinaron juntos. Ninguno necesitó declarar su afecto, la intimidad se había construido con cada acto de cuidado, cada vigilancia compartida, cada riesgo enfrentado juntos. La vida no era fácil, la frontera no ofrecía comodidad, pero había un espacio que pertenecía solo a ellos, un hogar pequeño, seguro, donde nadie estaba solo. Y así, mientras la nieve cubría la cabaña y el viento rugía afuera, los dos comprendieron la verdad esencial: no se trataba de oro, ni de la amenaza de los hombres, ni de la llanura infinita. Se trataba de elegir permanecer. De elegir confiar. De elegir,
finalmente, no estar solos. El silencio de la llanura ya no era vacío. Ahora estaba lleno de actos, de cuidado, de vigilancia compartida. Cada noche, cada amanecer, cada acción cotidiana era un recordatorio, nadie estaba solo. Afueras, la frontera seguía dura e implacable. Adentro, en la pequeña cabaña, la decisión de quedarse juntos se había convertido en un hecho inmutable. La amenaza del pasado, el peso de los años y la memoria del oro sagrado de los apaches ya no tenían poder sobre ellos. Solo importaba lo que habían elegido construir: compañía, confianza, supervivencia y, finalmente, un hogar donde la soledad no tenía lugar. El fuego crepitó una última vez antes de apagarse, y el hombre y la mujer, cuerpo y cuerpo apenas rozándose, respiraron el mismo aire, compartieron el mismo calor y entendieron algo simple, profundo y duradero. La frontera podía ser cruel, la vida podía ser breve, pero no estaban solos. 36 días de invierno, 13 años de soledad, una vida de errores, pérdidas y supervivencia habían culminado en ese instante. La cabaña, la llanura y el viento podían ser implacables, pero allí, entre madera y nieve, entre polvo y silencio, algo persistía, alguien permanecía junto a ti, y eso, por fin, era suficiente. Y así, con la nieve cayendo fuera, la vida continuaba adentro, y nadie estaba solo.